yo intento trabajar como a mí me gusta consumir el fútbol, ¿vale? Pues que me aporten mucho, que me den muchos datos, que me den más información de lo que yo, si estoy siguiendo el partido en casa, ya veo. En el Valencia-Getafe de Copa del Rey, 29 de enero del año 2019, fue el mítico partido en el que Rodrigo marca aquellos 3 goles, tiempo de descuento, se remonta el 0-1 inicial para el Valencia, que se clasifica para semifinales. Hay una tangana. Tengo una con Mourinho, está como muy de moda él, que él llegaba en la cuerda floja. Mourinho estaba más fuera que dentro, no recuerdo la racha de resultados del United, pero era muy mala. Entonces yo me acuerdo que, claro, le tenía que preguntar por su futuro, era evidente. Y le pregunté algo como, ¿y usted cree que su futuro depende de lo que pase con este partido, con este resultado? Mi futuro es un espectáculo. Y cogió y se fue. Después de la destitución de Marcelino, septiembre del 19... Cris, vas a poder hablar con Murti, lo tenéis en la previa. Bueno, ya había un caldo de cultivo tremendo, ¿no? Porque la bomba que generó la salida de Marce aquel 11 de septiembre pues fue tremenda. Yo recuerdo preguntarle a Dani al poco de empezar la etapa Marce en el Valencia, de Dani, ¿qué os ha supuesto su llegada? ¿Por qué ha cambiado tanto este equipo, tal? Él me dijo que físicamente no se había encontrado tan bien en su vida. Otro día por aquí escuchándonos sin estar suscrito. Qué mal, qué mal. Oye, venga, va. Te cuesta muy poco. Dale a pausa, 5 segundos, suscríbete y vuelve a dar al play. Venga, vamos. Dentro episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Listen to Inspire. Hoy estamos con una voz muy conocida dentro del mundo del fútbol. Ahora enseguida sabréis de quién se trata. Pero antes, Cris, vamos a hacer nuestro brindis, ¿no? Del Pascualet para que vaya bien la charla. Ahí está. Aquí hay mucho, ¿eh? Traguito. Traguito que luego... Luego igual te toca acabártelo. Pero bueno, hoy conduzco yo. Ah, pues, es verdad. Cris, la primera pregunta para el que todavía no te conozca. ¿Quién es Cristina Bea? Por separado, ¿no? Cristina nombre, Bea apellido. No es Cristina Beatriz, no hay ningún truco en el nombre. Pues una chica barra ya mujer de Torrent, familiar, tranquila, amiga de sus amigos, a la que le gusta leer, le encanta el fútbol, le apasiona el deporte en general, adora el periodismo, comunicar, y que está encantada de que hayáis pensado en mí para estar aquí con vosotros, muy agradecida. Y bueno, ¿y por qué tu voz es tan reconocible? Es decir, ¿a qué te dedicas? Para que la gente escuche tu... A lo mejor te vea y diga, sin más, Sí. pero conforme empiezas a hablar diga, esa voz no sé de qué me suena, pero me ¿no? suena de algo. Sí, bueno, soy periodista deportivo en DAZN, en Apunt, en Onda Cero, también en Teledeporte, con las retransmisiones, ¿no? Con los postpartidos, digamos, los programas que tenemos con la Champions, con los análisis y con los resúmenes. Entonces, bueno, pues llevo desde 2015, aunque empecé muy jovencita en la radio, pero desde 2015 mi voz suena más, sobre todo porque he seguido mucho a Valencia, Villarreal, en Liga y en partidos europeos. ¿Y Cris, de dónde viene esta pasión? ¿Tú ya soñabas con ser esto desde pequeñita? ¿Ya querías ser pie de campo desde pequeñita? Sí, yo creo que sí. Además quería serlo en la radio, ¿eh? Lo mío era ser inalámbrico en la radio. Yo no recuerdo a qué edad decidí que quería ser periodista, pero es que te diría que siempre no he tenido mucha alternativa. Para no mentir, con 13 años me rompí el fémur y sí que es verdad que por aquello de vas a notar los cambios de tiempo, te dolerá cuando llueva, sí que tuve un atisbo de, oye, ¿y si me hago meteoróloga? Era como lo voy a tener más fácil, ¿no? Una tontería de los pocos años. Pero nada, que yo duró, pues eso, la bobada, ¿no? Enseguida todo se recondujo. De hecho, mis amigos del colegio, que siguen siendo mis amigos de hoy en día, siempre me lo dicen, es que ibas a ser eso, porque lo sabíamos de siempre, ¿no? Porque era lo que habías querido. Así que, bueno, pude cumplir ese sueño de niña y superarlo ampliamente, ¿eh? Que lo mío era ser inalámbrico en la radio y por suerte con 20 años ya lo experimenté y check. ¿Y recuerdas el primer partido? No. En el que... No lo recuerdas. Soy un desastre, no. Mi padre, de hecho, todavía tiene en su casa cajas con cintas y tal. Yo aspiro algún día, cuando las recoja, porque siempre es de papá, guárdalas tú, que yo soy un santo desastre, pues que en alguna cajita mi padre pusiera primer partido. ¿Por qué no? Pero no recuerdas, o sea, quiero decir, nada. No recuerdo ni el primer partido. Bueno, yo es que desde, muy pequeñita he ido al fútbol, ¿no? Pero no recuerdo así ningún primer gran partido, ni el primer partido que hice en la radio, ni la primera
ronda de resultados, sé que era 2003 porque es cuando empecé con Quique Mateu en LP Radio, pero lo que es primer inalámbrico, no recuerdo el partido. Recuerdo el primero en televisión, eso sí, que fue el Valencia-Mónaco de la previa de la Champions de 2015. Ese sí que lo tengo grabado. O sea, que ese es tu primer recuerdo cuando Sí. te viene un campo de... No, hombre, tengo muchos Ah. recuerdos, tengo muchísimas imágenes, tengo muchísimas lluvias soportadas, tengo muchas solanas, tengo mucho de todo. Pero así un recuerdo de decir tal día, tal fecha, tal partido concreto, de yo haberlo trabajado, como aficionada sí, he visto mucho fútbol, ¿no? Pero así trabajando no he tenido nunca esa memoria ni esa capacidad que yo digo, qué tonta fui, ¿no? Porque yo he escrito diario pues casi hasta la universidad, ¿no? Digo, ¿y por qué yo no tuve en ninguna libretita, en ninguna agenda por apuntarme, ¿no? Que me diera por aquello, pero no lo hice. La verdad es que me sabe mal. Me encantaría tener ese recuerdo, pero no lo tengo. No tiene. No, lo disfruté, pero no lo tengo. Porque has comentado, Chris, que te ha tocado estar pues, en muchas jornadas de lluvia intensa, solanas. Algunas. ¿Qué locuras te ha tocado hacer por esta profesión? ¿Has hecho alguna? He hecho alguna. Déjame que te cuente primero lo de la lluvia, Vale. porque recuerdo unos cuartos de final de la Europa League 2019. No sé si recordáis un Valencia-Villarreal en Mestalla, sí, que sí, jarreaba, sí. que aquello fue tremendo. Yo es la mayor lluvia que he vivido, paraguas en mano. Paraguas, que de agradecerle a Emilio, mi compañero técnico de sonido, que se quedó a mi lado con el paraguas, porque claro, imaginaos, el micro, la libreta, la lluvia, el viento, aquello era imposible trabajar. Entonces él se quedó sujetando para los dos el paraguas y yo mientras pude tener movilidad para trabajar. Y luego un partido en la Cerámica, creo que todavía era el Madrigal, con el Maccabi de Tel Aviv, aquel diluvio que el que se estadio aplazó se luego. inundó, Sí, se aplazó el partido 40-50 minutos y aquello fue tremendo, vamos, yo aquel día pensaba que nos electrocutábamos porque claro, es que el todos agua los era cables. un palmo. De hecho salió Roch creo que con las botas ahí, Bueno, que es que hasta el tobillo. entrevistábamos a Fernando, sí, es que él se metió en el césped, no le veías el pie y luego cuando vino a la zona de entrevistas venía con las deportivas, pero es que estábamos todos sobre charcos que decías como ahora todos los cables y aquello era peligroso. Pero para locura peligrosa. Ahí. He hecho 2 veces autostop por el fútbol. Autostop. Autostop. Bueno, una vez lo hice yo y otra vez el autostop me hizo a mí. ¿Cómo es eso? Ahora os ¿Cómo lo es eso? cuento, ahora os lo Vale. cuento. Bueno, fue tremendo. La primera vez no. La vez que lo hice yo fue un partido del Valencia en Lyon, fase de grupos de esa Champions, de esa primera temporada. Bueno, pues mi segundo viaje me parece que era el primero Gante, el segundo Lyon y nada, había comido con mi compañera de producción y ella tiene que llegar muy pronto al estadio y compañeros de producción llegan aún más horas antes que nosotros porque tienen reuniones previas y ella me dijo, no hace falta que te vengas conmigo, quédate en el hotel un rato y con que te vengas para estar allí, pues la previa a lo mejor era como 1 hora antes, pero las entrevistas entre 1h30 a 2 horas, no recuerdo cuánto tiempo me dijo, pero bueno, con que estés allí 2 horas y media, 3 horas, suficiente. Yo aún así dije, me voy a ir antes, voy a ser un poco precavida porque claro... Nunca sabes lo que puede pasar. Claro. En otra ciudad además, tema taxi, el tema transporte, bueno, pues ya veremos, ¿no? Entonces recuerdo pedir un taxi en el hotel, era un primer piso, bajarme con mi camisa mi americana en la mano, esperar el taxi, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y yo veía que en la carretera que cruzaba ya a lo lejos había un atasco, Brutal. oías algún claxon, veías que aquello no avanzaba, que los coches no venían ni se metían hacia allá, sino que como muchos salían. Y ya dije, voy a preguntar en el hotel, me acuerdo, toqué un timbre, oye, perdona, el taxi y tal. No, es que hay mucho tráfico. Digo, no, si lo veo, pero Tengo que yo llegar. tengo que llegar. Sí, va a venir. Media hora, 40 minutos, 45 minutos. Yo no sé el tiempo que aguanté, pero yo iba descontando el margen que yo tenía. Claro. Tenía que llegar al estadio, me tenían que dar mi acreditación, me tenía que cambiar, yo iba con la perchita en la mano. Y taquicárdica perdida porque yo veía que me iba consumiendo el tiempo. Entonces aquello se fue demorando, yo veía que el atasco no avanzaba, ya esto que dices, la lío, no llego al partido, no llego a la previa, mi último partido. O sea, igual era mi tercero, dije tercero y casi último. O sea, terrible. Y dije, pues veía que salían coches hacia mi derecha, hacia donde no había el pelotón de tráfico, de un parking, y me puse en mitad de la carretera y empecé a parar gente. Les contaba lo que me pasaba, que necesitaba llegar al antiguo estadio Guerlain, que hoy en día lo han cambiado porque, claro, solo por tráfico aquello era imposible. Y nada, fue pasando una persona, 2 personas, 3 personas, y como la cuarta o la quinta,
Era una mujer que resultó llamarse Cristina, estas También cosas de el la vida, destino. el destino, y paró y me llevó, me dijo que sí. Entonces, como pudo la mujer, yo la recuerdo conduciendo por el Arcén incluso. Hostia. O sea, la recuerdo momentos de tal, le conté mi historia, la mujer se apiadó de mí. Yo debía estar, no sé, no soy nerviosa, la verdad es que soy una persona bastante tranquila, pero debía estar roja o algo más alterada o era de por favor, por favor, por favor. Y recuerdo que cuando vi el estadio allí a lo lejos, pues le dije que ya, que era suficiente, eché a correr, que yo de correr poco, pero aquel día medalla de plata en algo, y tiré y llegué allí, claro, yo mientras hablando con la productora, oye, me pasa esto, oye, que no llego, oye, que el taxi, claro, te van diciendo que tranquila, pero ves que el tiempo se consume. De hecho, la entrevista con Nuno, que era el entrenador del Valencia en aquel momento, se tuvo que retrasar un poco porque yo no llegaba. O sea, me comí mucho tiempo, de verdad. No sé cuánto tiempo llegué a consumir, pero fue un sufrimiento terrible, terrible. Y la segunda vez, el autostop me hizo a mí, porque me fui a Dubái, año 2011, diciembre, si no recuerdo mal. Yo tenía unos compañeros de MediaPro en aquel momento, cámaras, que estaban trabajando allí, y uno de ellos era de Torrent, de donde yo soy. Y me acuerdo que yo ese verano había estado en Croacia, Bosnia, Serbia, los Balcanes, y me había puesto en alguna foto, no se te va a caer la torre de Torrent encima. Digo, pues míralo, el de Dubái. El que no para de viajar. Digo, el que no para. Y me dijo, pues vente cuando quieras. Y dije, error, porque a mí esto no se me puede decir. Que voy. Que voy. Entonces fui a cumplir. Y ese diciembre fui, y claro, ellos trabajaban en el fútbol. Entonces me invitaron a ir a ver un partido. Quique Sánchez Flores, entrenador. En Al-Ahly, creo que era el equipo. No, yo recuerdo estar en el palco ahí rodeada de todos estos hombres tan de blanco y su barba tan perfecta y lleno de cacahuetes. Tengo el recuerdo. Y nada, acabó el partido. Claro, yo estoy acostumbrada a que cuando acaba un partido yo no me voy pronto. O sea, acabas, hablas con los cámaras que empiezan a recoger, que todo el mundo desmonta. Entonces yo me quedé allí tranquilamente charlando con ellos y estábamos en un apartamento que compartían dos de ellos y que me acogieron a mí. Y estábamos como, no sé, yo recuerdo unos apartamentos allá a lo lejos, pues que a lo mejor andando iban a ser 20, 25 minutos, pero los tenías como a la vista desde la carretera. Entonces yo acabó el partido, charlo con ellos tenían que terminar su trabajo y bueno, pues yo me voy al apartamento, allí nos vemos. Entonces, conforme salgo del estadio, salgo como a una calle principal y nadie. O sea, es verdad que allí ya se había ido todo el mundo, tampoco aquello era, no sé, el Camp Nou en un día de clásico. Muy bien. Había gente, pero tampoco nada del otro mundo y allí se había evaporado todo, Dios, allí no quedaba nadie. Y yo salgo, pero nada, no le doy mayor importancia, voy como a girar y se para un coche delante de mí, un señor. ¿Qué haces aquí tú sola? Y pues vengo de ver el fútbol y me voy al apartamento y me dijo, no deberías caminar por aquí sola. Me llamo, no sé cómo, no recuerdo cómo se llamaba, era un señor de aspecto indio, pakistaní. Me llamo no sé cómo, trabajo en no sé qué banco, tengo 2 hijas. Por favor, déjame que yo te lleve. Hostia. Y te transmitió esa confianza, claro, para subirte. Me transmitió esa confianza y sentí que era un miedo real lo que ese señor tenía. Era una preocupación real. Era de este señor me está viendo como su posible hija. Claro, yo tenía en aquel momento, pues 2011, 28 años. Pues este señor me estará viendo aquí como su hija, dirá, esta chica, ¿dónde va por aquí? Entonces, fue una decisión muy rápida, es decir, que no sopesé demasiado porque calibré de, vale, es que lo que dice este señor debe ser verdad, yo no había calibrado en ese momento que podía haber un riesgo si me iban dando, yo me iba tan tranquila, mis compañeros tampoco me habían dicho nada, con lo cual yo, oye, tan tranquilamente, estoy acostumbrada a viajar, la verdad, por trabajo y como afición y no tuve ningún miedo, pero dije, pues igual este señor tiene razón. Y le sentí esa preocupación tan sensata y tan sincera que me subí. Me subí, fuimos charlando, me dejó en el apartamento, se despidió y se marchó. Que podía haber sido peor, podía estar hecha a trocitos en el desierto de Dubái, debajo de un rascacielos precioso, pero afortunadamente no pasó nada. Ese señor me transmitió una confianza desde el primer momento que dije, pues me voy a subir, porque igual va a ser mejor. Pues y nunca sabremos si hubiera pasado algo, afortunadamente, pero con este señor todo fue muy bien. Mejor quedarse con la duda, ¿no? No, Gracias a bendita eso. duda, Total, bendita duda. Bendita duda. Bendita duda y bendito señor que apareció ahí como un poco ángel. salvador, sí, para decir... Además es que recuerdo su cara. O sea, No recuerdo su nombre, pero recuerdo su cara, que te llevaba gafas y me miró y me dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú por aquí sola? No deberías estar andando sola. Y bueno,
Notaste esa preocupación y dijiste, pues Sí, tiene razón el señor, sí. pues Me pareció algo de verdad muy genuino y que era muy sincero, muy real, no le vi con maldad. Con maldad, que podría haberla Podría haber- tenido sí, sí, obvio, por perfectamente, supuesto. pero bueno, bendito instinto, ¿no? También total, a veces total. que dices, te permite Confiar. percibir y confiar o no confiar, ¿no? Según lo que te vayas encontrando. Porque ahí vuestras, o sea, en este caso que tú ahora vas más con Dazón, no os Sí. ponen el transporte, quiero decir, os pagan... Bueno, aquí ten en cuenta que yo iba por mi cuenta, tú yo ibas- iba como claro, turista, vayas claro, turista yo ahí, ya claro, había claro, ido claro, como claro. turista, Ahí nosotros sí, ahora claro. lo tenemos organizado, vamos Claro. con alguien de producción. Yo he viajado mucho sola también, en épocas claro. anteriores, cuando he trabajado con Media Pro, para Bein Sports, para Gol, para tal, a veces viajabas con el cámara, a veces el cámara iba a destino porque eran cámaras de otra nacionalidad Claro. o el compañero llegaba luego, a veces también hemos viajado con ellos, pero yo he viajado sola también con el fútbol muchas veces y también me ha pasado cosas yendo acompañada. Me acuerdo una vez que fuimos a San Petersburgo, un Zenit Valencia, también esa fase de grupos, en la que pasó todo, Esa fase partido era- en el que casi muero de hipotermia. Frío que había allí, ¿no? El día que más frío pasaba en mi vida en un campo de fútbol trabajando fue ese con diferencia. El río neva al lado, el día antes había nevado. Bueno, yo recuerdo abrigo, manta. Me acuerdo mi compañera Gueda Bayarri de Antena 3 en aquel momento que llevaba como unos sobrecitos que se calentaban, que se utilizan para ir a la nieve. Nos había repartido en el avión y yo recuerdo llevaban las plantas de los pies, en las manos, en los riñones. Nada era suficiente. Aquel partido no se me olvidará en la vida, con Miguel Ángel Román y Jorge Valdano, y Borg Grima, que era el productor, me trajo un té al descanso. Me dijo, Cris, ¿qué quieres? Dije, un té, algo caliente. No me gusta el té en general, pero dejé un té, algo caliente. Y me acuerdo que empezó la retransmisión y Miguel Ángel me preguntó, Cris, ¿cómo estás? Y digo, pues mira, me acabo de tomar un té, a ver si entro en calor. Y Jorge, que siempre lo recuerdo, dijo, bueno, y no sabías si tomártelo o tirártelo por lo alto, ¿no? Digo, pues igual, Pues igual habría hubiese sido venido mejor. más efectivo, más efectivo. Y cuando llegamos a San Petersburgo el día antes, cogimos un taxi los dos, él iba de productor, entonces él organizaba todo, pero era un zamarro ruso gigantísimo que nos dijo que nos iba a cobrar, pues yo qué sé, 30 euros por el trayecto, y cuando ya casi estábamos llegando nos quería cobrar 300. Madre Algo mía. así. Un cero, sí. le bailó. Sí, le bailó. Entonces fue de Chris, nos bajamos. A la de 3 bajamos, cogemos cosas y nos vamos. Y lo hicimos. Y te ves en esas situaciones que dices, ¿y qué hacemos los dos con este señor aquí? Que si este zamarro le da por meterse en una calle o por llevarnos donde sea, tampoco podemos hacer nada. Era un bicho Entonces, gigante. ¿hicisteis un simpa o No. paga- Él pagó, creo que al final medio renegoció y no fueron 30 y no fueron 300, pero venga. igual fueron 100. Ostras, Sí, pues, algo bastante. así, porque el susto no fue pequeño en ese momento de, ups, ¿qué hacemos con este señor a la que la espalda, No le cabe al en que el la asiento? espalda le sale por todas partes del asiento? Sí, ese momento fue delicadito, la verdad, pero bueno, fue muy rápido. Tampoco te da tiempo, reaccionas, reaccionar. por suerte él reaccionó muy Bien, bien ya está. y nada, nos marchamos y nunca más. Y Cris, ¿cómo se llega a narrar un partido? Bueno, narrar no, estar a pie de campo. De un partido Champions, un Valencia-Mónaco, entiendo que no será de la noche a la mañana, ¿no? Si yo mañana No. quiero estar ahí, no, ya no. llegas tarde, Yo también no se quiero le- creer que no. ¿Qué recorrido hiciste hasta llegar ahí? Uf, pues largo, ¿eh? Porque, bueno, yo con 15 años entré por Radio Torre, ahí en Torrent, que me permitieron, porque, bueno, mi padre conocía a la directora de la radio y simplemente le pidió permiso para que aquella niña que quería ser periodista, pues que se pusiera en un rincón simplemente a mirar, ¿no? Algún día suelto, a ver cómo funcionaba aquello, cómo pues llegaban teletipos, se preparaban programas, las melodías, todo aquello, las mesas, ¿no? De sonido, que para mí era algo que no conocía totalmente. Y bueno, pues lo que iban a ser algún día fue un verano, fue el verano siguiente, fue empezar a hacer una agenda polideportiva los viernes de previa y los lunes con resultados. Y pasaron los años, llegó el año de COU, no, el preuniversitario para mí, tengo unos años ya. Y ese año ellos empezaban a hacer pruebas con una tele local, estaban como intentando montar televisión también. Y me permitieron diariamente hacer la agenda polideportiva también, como la actualidad deportiva, la hacía yo. Y yo recuerdo que cada día, cuando llegaba del instituto a mediodía, me lo preparaba en el ordenador. Bueno, pues esto me lo escribía porque yo no tenía prompter ni mucho menos. O sea, tenía una pantalla de ordenador delante con una webcam arriba y yo debajo de la mesa tenía un ratón que yo iba bajando y iba leyendo. Pero es verdad que llegó diciembre, tenía los exámenes, yo necesitaba mucha nota para entrar en la Universidad de Valencia.
Y mi obsesión era entrar, era la primera promoción ese año, yo iba a ser la segunda y yo quería a toda costa, que luego, ironías de la vida, soy profesora en el CEU, estoy absolutamente feliz de la experiencia, pero yo en aquel momento, por tema de dinero, no quería tampoco que mis padres asumieran ese gasto, ni yo me veía tampoco trabajando y estudiando al nivel al que yo quería, porque quería hacer prácticas, quería centrarme en poder desde el principio hacer prácticas en medios de comunicación. Total, que mi obsesión era sacar muy buena nota. Pedían un 8,02, nos pidieron un 8,2, perdona, sobre 9, porque en aquel momento se puntuaba sobre 9. Entonces, bueno, pues tuve suerte que pude entrar, pero ahí en diciembre decidí que dejaba aparcado aquello y que ya cuando empezara la carrera, que lo que es la vida, porque luego estuve de prácticas y acabé contratada en Teba Televisión, que fue la tele en la que derivó aquella prueba. Aquel inicio derivó en la tele en la que yo empecé a hacer prácticas después y fue mi primer contrato profesional. Pero luego seguí, porque empecé la carrera y enseguida montamos una revista, pues yo, los deportes. Al año siguiente un amigo en aquel momento empezó en la radio del Poli con una especie de carrusel los domingos, me dijo que sí quería estar y empecé. Al año siguiente me dejaron hacer un programa también de general, de información y de actualidad general. Y al año siguiente ya fue cuando empecé con Quique Mateu, 2003, porque Gustavo Clemente, con el que estaba hasta hace poco en Apunt, en línea de Fons, estaba en informativos y me dijo, Cris, Quique busca una chica, quiere una voz femenina para las rondas de resultados. Y he pensado en ti, si quieres me das tu currículum y se lo llevo. Total, se lo llevó, me dijo que sí, que me sentara con él, charlamos, no recuerdo si le llevé alguna cinta o algo y empecé, y él fue el que con 20 años... me permitió empezar, me lanzó a cubrir entrenamientos, a cubrir la rueda de prensa, bueno, un montón de ruedas de prensa, la adjudicación a Valencia de la Copa América como sede para 2007, pues ahí estaba yo poniéndole el teléfono, claro. Porque en aquel momento yo hice mi primer inalámbrico con un Nokia azul celeste pequeñito, o sea, los medios que teníamos... Era bastante rudimentario. Sí, de hecho yo he visto toda la vida a mis compañeros con los equipos de radio, yo no he utilizado nunca, porque siempre íbamos con teléfono, luego con micro, pero el retorno era un teléfono. Claro. Rita, ¿no? Entrevistaste a Rita. Sí, entrevisté a Rita, tal cual, aquel día, sí, en el Club Náutico. Sí, entonces, claro, al final yo vi como Quique confió mucho en mí, ¿no? Más allá de las rondas de resultados, me lanzó y me permitió hacer baloncesto, que hice también inalámbrico, me permitió hacer el Levante, me permitió hacer el Valencia y cumplir ese sueño incipiente, ¿no? De ser inalámbrico en la radio. Por eso digo que he sido muy afortunada porque mi sueño lo cumplí siendo muy jovencita, muy jovencita. ¿Pero Quique también tenía mano en Bain? ¿O cómo llegaste a Bain? Claro, porque la Champions, ahí no llegó. La Champions la cubría Bain, ¿no? Entiendo, en 2015. Totalmente. Pues mira, empecé en 2013 en realidad, con MediaPro, porque este amigo que me dijo de empezar en este carrusel que teníamos en la radio del Poli, entre gol y gol, no se me olvidará en la vida, fue una gran experiencia y un aprendizaje importante. Él empezó a hacer las entrevistas post partido para la liga, pero no se salía en pantalla ni nada, simplemente hacías las entrevistas con un micro, en aquel momento no con pie de micro, sino hacías las entrevistas y se utilizaban las respuestas de los jugadores. Entonces él empezó como, pues eso, en septiembre o así de 2013, y él se iba todo el mes de diciembre, tenía un viaje a Colombia. Entonces me dijo, Cris, me pasa esto, me voy un mes de viaje, me piden que deje a alguien en mi lugar, pues que sepa de fútbol y que sea autónoma, que pueda facturar. En aquel momento yo había dejado un poco de lado el tema del periodismo deportivo, entre comillas, porque, aunque nunca lo había dejado del todo, porque empecé a llevar mundo de motor, de Fórmula 1, a través de una productora para Canal Nou, y llegó un momento dado que empecé a llevar comunicación corporativa en otras empresas y, bueno, estaba relacionada con el Torrent Club de Fútbol, seguía haciendo allí cosas de comunicación como jefa de prensa, pero estaba más desvinculada de lo que eran los medios. Y cuando él me lo propuso dije, claro, si yo te cubro este mes y vete tranquilo y sin ningún problema. Y fue un poco incómodo porque desde el primer partido, mi querida Mar Blasco, productora, me dijo, Cris, es que en Barcelona les asusta mucho. Es que quieren que sigas tú. Ostras. Y dije, no. No voy a hacer este feo. Este trabajo es de mi amigo, súper agradecida, pero este trabajo es suyo, dales las gracias. Fueron pasando los partidos, claro, de hacer, por ejemplo, el Valencia que hacía él o el Levante, Valencia, Levante, Copa del Rey, uno, otro, no sé, yo hice muchos partidos aquel mes de diciembre.
Y me lo decía así de vez en cuando y el último día, cuando ya me despedí, me lo volví a decir. Le dije, Mar, dale las gracias en Barcelona, di que estoy encantada, estoy súper agradecida por la oportunidad. Si en algún momento necesitan otra redactora, porque puede pasar con el Villarreal, Valencia, Levante, tantas competiciones, claro. Y necesitan a alguien más, pues que cuenten conmigo, que yo feliz, vamos, feliz. Y como yo digo, cuando haces las cosas bien, al día siguiente mi amigo, volviendo de Colombia, hacía escala en Texas, me llamó por teléfono y me dijo, Chris, me han readmitido en el ERE de Radio Nou. Él trabajaba en Radio Nou. Hostia. Entonces no puedo seguir trabajando, porque si sigo trabajando en otro sitio no voy a cobrar mi finiquito. Y yo esto no sé cuánto tiempo va a durar, pero parece que va para largo. Así que si quieres seguir, pues sigue tú. Y seguí. Hostia. Y hasta hoy. Hasta hoy. Lo que tiene a veces el hecho de ser transparente, ser conforme es y ser conforme a tus principios, ¿no? Sí. Tú decías, me ha ofrecido a mí esta oportunidad, ¿cómo voy ahora yo? No, yo tenía claro que no. Es verdad que luego la temporada siguiente, claro, ya se nos genera la duda porque él pudo como volver antes del último partido. Vale. Y ya fue de que decidan en Barcelona, ¿te parece claro. Que lo que decidan? O sea, yo me aparto, pero si ellos consideran que me tengo que apartar porque llevo claro. Desde enero hasta finales de mayo, oye, hablamos con ella, que hablen con Barcelona, si a ti te parece bien, lo que ellos decidan, a mí me parece también fenomenal. Bien. Decidieron que lo hiciera yo y bueno, luego aquello acabó un poco peor que el principio, pero bueno, luego al tiempo le estuvo haciendo también el Villarreal en Europa, etcétera, etcétera, porque era como, ostras, ahora tampoco nos podemos descabalgar los dos de esta situación, vamos a ver qué quieren de cara a la temporada que viene y ya nunca llegamos a sentarnos todos y a él como que lo dejó y seguí yo. ¿Y cómo fue ese primer partido de Champions? Ese lo recuerdas, el primero de Champions pues mira, al menos. Recuerdo ir a la peluquería. Recuerdo pues los nervios, recuerdo que hubo una maquilladora, tengo flashes, recuerdo que lo hice, eso sí que lo sé, con José Sánchez, mi querido José Sánchez y con Gaisca Mendieta, que imaginaos, pues eran como dos referentes ya para mí en aquel primer partido, y recuerdo hablar con Marc Casanova, adoradísimo, que fue quien me dio la oportunidad de vivir pues la Champions, la Europa League y luego la Liga desde dentro, quien confió siempre en mí y en Mediapro, y tranquilidad, cortita y al pie, tampoco hace falta el primer día nada del otro mundo, pero no lo recuerdo, tampoco tengo un recuerdo muy nítido, pues supongo que me lo prepararía mucho, de sobra, como siempre, porque eso lo sigo haciendo, aunque pasen los años, supongo que me lo prepararía mucho y ya está, y a fluir, pues a acostumbrarme al abre-cierra de micro, porque yo creo que no llevaba microcasco. Entrevisté a Dani Parejo después del partido, eso además tengo el vídeo, con lo cual lo he podido refrescar con imágenes, con Dani, y tengo una foto muy bonita que me hizo Alex, un compañero cámara con el que sigo coincidiendo en los campos. Nos saludamos de vez en cuando nos vemos, y él me hizo unas fotos muy bonitas de la zona flash, donde hacíamos las entrevistas posteriores, y es un recuerdo muy bonito que tengo de aquel día, gracias a él, gracias a esas fotos. Sí, sí. Has dicho que te pusiste nerviosa. ¿Te suele poner nerviosa, Chris, o fue ese día solo? Pues creo que no son tanto nervios como responsabilidad, ¿no? Yo no me siento nerviosa antes de un partido. Siempre dicen, no, hay un gusanillo, bendito gusanillo que no se vaya nunca. Pues sí, entiendo que sí, ¿no? Es un poco el tenerlo todo muy en la cabeza, cómo tengo la voz, cómo estoy, concentración, estar pendiente de, oye, pues esto no se oye muy bien, pues o sí se oye muy bien, o súbeme un poco, no sé, estar metida en el partido, en lo que pueda pasar, ir lo más preparada posible para estar al quite de lo que pueda surgir. No son nervios, es responsabilidad. Es tratar de hacerlo lo mejor posible y de... Yo intento trabajar como a mí me gusta consumir el fútbol. ¿Vale? Pues que me aporten mucho, que me den muchos datos, que me den más información de lo que yo, si estoy siguiendo el partido en casa, ya veo. Así estoy viendo que está haciendo un pase, claro, no me digas... No, pues que al final, pues más datos, ¿no? Claro. Que es verdad que luego te lo preparas y dices, ¿para qué he echado yo estas 4 horas y me ha sobrado casi todo, ¿no? Pero bueno, yo voy muy tranquila, esto es como ir a un examen, ¿no? Me ha salido la pregunta más fácil ya, pero yo me lo sabía todo, en este caso lo tenía preparado por lo que pudiera pasar, ¿no? Que a veces siempre hay cosas que te pueden sorprender, ¿no? Pero... con una previa importante, ya que el día, pues siendo el primero, pues me puedo imaginar la que le haría yo, no sé, supongo que mucho más. ¿Y cómo se estructuran lo que son los tipos de entrevista en un partido, ¿no? Porque tú a lo mejor pones... esto de la flash que he dicho, ¿no? Claro, porque a lo mejor tú solo te dedicas a ver solo el partido y ves a lo mejor la entrevista justo nada más acabar a pie de campo de los jugadores,
pero ¿qué entrevistas hay en Pues un mira, partido? normalmente están las entrevistas de previa, Ajá. que se hacen en la zona flash, que digamos que es siempre una zona interior. Normalmente no se hacen a pie de campo, aunque, por ejemplo, hay algunos equipos o con algunos entrenadores que se hacen algunas conjuntas, que también lo Sí. estaréis viendo Sí. últimamente, o de manera individualizada. Pues con Eder Sarabia, por ejemplo, en el Elche, últimamente las estamos haciendo a pie de campo, ¿no? Pero generalmente son esas entrevistas de previa que se hacen en la zona flash, que es una sala, digamos, pues como anexa a los vestuarios, cerca de vestuarios, que se hacen previa y post, pero no las post inmediatamente posteriores al partido, las que se hacen en el césped muy en caliente, esas son las super flash. Vale. Entonces está super flash y luego zona mixta, que es donde están los compañeros de las radios y teles sin derechos. Entonces ahí se eligen también algún jugador, los clubes que pasan por allí, pues también para charlar evidentemente con los medios de comunicación, con prensa, con todos los compañeros acreditados. Vale. Sí. Tiene todo su intríngulis, ¿eh? Sí, tiene. Lo tiene. Has comentado, Chris, que te preparas mucho en los partidos, que te sobra luego información. Por arriba de las orejas. ¿Cómo te los preparas y qué información te gusta a ti tener siempre entre manos? Pues siempre barajo, ¿eh? Más o menos hago el mismo trabajo antes de cada partido, que yo calculo que son unas 3-4 horas. Siempre saco todos los resultados con todos los goleadores del equipo local y del equipo visitante. Eso me permite ver las dinámicas, victorias, empates, derrotas, las rachas recientes. Me saco los goleadores de cada equipo, a quién le han marcado, desde cuándo no marcan, por lo que pueda pasar. Me saco las estadísticas en casa del local y de visitante, de fuera de casa del visitante, pues lo típico, victorias, empates, derrotas, cuando pues a lo mejor dices, pues no gana fuera desde no sé cuándo, pues ahí lo tienes un poco a la vista. Saco los jugadores apercibidos, saco los antecedentes entre los dos equipos, todos los precedentes, si ya es la segunda vuelta, cómo quedaron en la primera vuelta, cuándo fue la última victoria local, el último empate, la última victoria visitante, las altas, las bajas, qué les pasaba, cuántos partidos han estado fuera, cuántos no. Evidentemente si hay expulsados, si hay acumulación de amarillas, todo por lo que no estén. Lo que han dicho los dos entrenadores en la rueda de prensa previa. Y luego, evidentemente, seguro que me dejo algo, pero muchos pequeños datos de muchos jugadores, porque sabes que se va a hablar. Ahora, por ejemplo, que acaba de terminar hace poco el mercado de invierno, pues todas las nuevas incorporaciones o las salidas, pues tienes todos los datos de dónde viene, cuánto ha costado, si está cedido, si hay opción de compra, si es obligatoria, si no es obligatoria. Claro. Yo con estas cosas soy un poquito meticulosa, soy muy quisquillosa, sí, soy bastante tiquismiquis. Igual que tiene dolencias musculares en la pierna. O le duele la rodilla, tiene un problema en la rodilla, ya, pero la izquierda o la derecha. Porque si vuelve a jugar y recae, yo necesito saber si recae o si es una lesión nueva. Claro. Entonces estas cosas siempre, pobres entrenadores y los preparadores y los jefes de prensa, los llevo un poco fritos a veces con esto de, ¿me puedes decir en qué pierna? Y ahora lo pregunto. Cada vez son más Nuestro opacos, querido ¿no? Rubén Uría esto me lo ha dicho muchas veces. Ahora pregunto, Chris. Ahora pregunto y te digo, porque yo tampoco lo sé, no me han querido dar. No, y muchas veces que tampoco a veces lo quieren decir. Claro. Entonces un poco como ahora pregunto. Filtrar hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero yo entiendo, al final muchas veces, sabéis que los partes médicos hoy en día no se dan tanto, ¿no? Hay muchos equipos que sí, pero hay otros donde no es tan evidente. Pero bueno, intentas rascar ahí lo que puedas, pero es por el bien del partido luego, de que realmente si hay una recaída o no, pues mira, me pasó hace poco con Javi Puado, cuando desgraciadamente se rompió el cruzado en el Ciutat contra el Levante. Acababa de reaparecer en el partido anterior y tenía toda la información preparada, esa rodilla de los 3 meses que había estado lesionado. Entonces, claro, cuando se vuelve a ir al suelo, se queja, creo que era la derecha, hablo ahora de memoria, se queja de la rodilla, dices, pues algo pasa con la misma rodilla de la que se acaba de recuperar. Son cosas importantes y fíjate, al final era un cruzado. Sobre todo para el espectador, darle información. Claro. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que me dieran? Yo tengo la suerte, como os decía, yo estoy en el CEU como profesora periodismo deportivo en televisión y yo se lo digo a los chicos, que no quede ninguna duda, que cuando dais la información, la gente no tenga pequeños resquicios ahí de qué ha pasado, ni de el cómo, qué, dónde, cuándo, por qué, tal, las famosas ITVs dobles, que estén bien resueltas y en el partido, pues en la medida de lo posible también. ¿Te escuchas las ruedas de prensa previas de ambos entrenadores? Bueno, las leo, generalmente las leo, depende de si ha habido algo muy estridente o muy llamativo, pero generalmente las leo, sí.
Porque las tú, leo. Cristina, generalmente estás como si dijésemos en la zona del Mediterráneo, ¿no? Sí. Podríamos decir más a lo Sí. mejor la zona del Mediterráneo, zona de, Sí. de Comunidad Valenciana, ¿no? Comunidad Podríamos decir. Valenciana generalmente y Cataluña también, ¿eh? Porque Vale. estoy haciendo en casa bastantes partidos. Este año todavía no, pero el Girona, del Español, Vale. sí que he hecho unos cuantos. Luego Villarreal, el Levante, porque el Valencia lo hace generalmente Alex Silvestre, y el Elche. Sí, sí, y algún Valencia. El Valencia Betis también lo hice, pero sí, zona mediterránea. Y algún palco. Ahora ya cada vez hay menos porque ya veis que los protagonistas, directores deportivos, presidentes incluso nos atienden en el césped. Claro. Pero bueno, en algún partido o hasta ahora, las temporadas anteriores, sí que he hecho también palco y esto era más pues un Atlético de Madrid o un palco en el derbi andaluz. Salomónica Marchante, ¿no? Eso es, mi querida Mónica, mi admirada Mónica Marchante. ¿Y eso, es. quién lo decide? ¿A qué partido vais? Es decir, Bueno, eso- Pablo Pinto, al final es el Vale. jefe de redacción en Dazón, la persona responsable en Dazón de cribar y de decidir el que me escribe Cris. Tal día, tal hora, tal partido. Es como, vale, sí, adelante. Y ahora un poquito más en el turrón, Chris. ¿Alguna... Lo estabas echando de menos, sí, ¿no? Sí. ¿Alguna situación así que hayas tenido al acabar un partido que tú veas incómoda, que tú digas, madre mía, y ahora me toca entrevistar a mí a este tío? Ahora me tengo que comer yo este Sí, figura, ¿no? ¿Recuerdas así alguna? Pues sí. O que haya saltado chispas, o que hayan sido muy buenas sin Es tú que, esperarlo. es que tengo una de hace muchos años que es como el resorte, ¿no? El recuerdo y le tengo un cariño enorme, lo admiro profesionalmente, tremendamente. Hemos podido además hablar para Relevo cuando trabajaba en el extinto periódico digital del Grupo Vocento, tristemente. Tuve la oportunidad de entrevistarle y de charlar con él, con Jorge Molina, en el Valencia Getafe de Copa del Rey, 29 de enero del año 2019. Hay fechas grabadísimas. Sí. Y bueno, fue el mítico partido en el que Rodrigo marca aquellos 3 goles, tiempo de descuento, se remonta el 0-1 inicial para el Valencia, que se clasifica para semifinales. Hay una tangana final, el médico del Valencia. Bueno, yo nunca recuerdo a los árbitros de los partidos. Y aquel día sé que era Estrada Fernández, porque iba loco, bueno, tan loco como yo, porque yo creo que pensaba que le atizaban, yo también. Él iba tratando de salir, los jugadores rodeándole, yo tratando de buscar la trasera de la liga para llegar a mi posición, y yo decía, madre mía, esto es lo que va a ser hoy. Claro, y dices, con toda la revolución, la adrenalina, porque aquello se palpaba, la gente se caía en la grada. O sea, la gente se caía literalmente en la celebración. Me estalla en plena ebullición, en plena tangana y en plena algarabía, aquello se termina. Y tú necesitas que una persona se calme, relaje todo aquello y se te ponga delante de un micrófono como con toda la tranquilidad del mundo. Pues es que no puede ser. Imposible, es que son humanos. ese día era imposible. Es que son humanos. Entonces yo recuerdo que vino Jorge, un tipazo de, no sé, 1,80 m y muchos, estaba desencajado. O sea, tenía los ojos idos, la mandíbula, o sea, estaba, bueno, en plena frustración. Y yo recuerdo de tenerlo delante, de preguntarlo, de, bueno, Jorge, ¿qué ha pasado tal cual? No sé qué, este final. Bueno, molestamos, somos un club pequeño, pues que pasen ellos, ya está, la mínima falta y tarjeta, bueno, pues ya está, pues que pasen ellos. Le vuelvo a hacer otra pregunta, tratando de sacar algo más y lo mismo. Y ya digo, ostras, esto hay que reconducirlo. ¿Cómo salimos de aquí? Claro, digo, Jorge, vamos a tratar de recapitular todo lo que ha pasado, porque claro, yo en esa segunda pregunta le digo, bueno, estás diciendo como que han beneficiado al Valencia, pero es que el VAR le ha llegado a anular un gol. Pero claro, él seguía dentro de su mente ofuscada, lógico, en ese momento, y ya empezamos a recapitular, que venían del 1-0 de la ida, que se adelantan. Entonces, claro, para mí fue muy bonito y muy gratificante ver cómo él poco a poco se fue calmando, cómo fue bajando revoluciones, cómo fue calmando el tono de voz, como ya empezábamos a hablar de fútbol, ¿no? De lo que había pasado realmente en el campo, más allá de toda la tensión y toda la adrenalina que él, lógicamente, había acumulado, ¿no? en ese final de partido. Me acuerdo que Rodrigo en la previa y ahí en ese partido, que si llorones, claro, aquello venía un poquito caldeado, claro. Y bueno, aquella entrevista fue muy, muy tensa y pospartido, vamos, sin duda la que más. He tenido alguna de previa que no sé si ha sido igual o más tensa también, ¿eh? Sí. Que más en ese partido, espera, Cris, te voy a decir un dato. Dime. Ahora hablamos de esta de la previa, que es un dato que imagino de los que a ti te gustan y a mí también, que me los den. Me acuerdo al descanso de ese partido de estar mirando con mis amigos
Y decir, es que ningún equipo le ha metido 3 goles a este Getafe de Bordalás en 45 minutos. Y era lo que necesitaba el Valencia para pasar de ronda. Nadie le había metido 3 goles en 45 minutos. Pero es que nadie hubiera imaginado y que aquello pasara en el descuento, o sea, que llegaran los 2 últimos goles de esa manera, ¿no? Y que la tuvo Jorge, La con tuvo el 2-1. Jorge, bueno, tocó un Hugo Duro mitiquísimo de mi querido Miguel Ángel Román, que me acuerdo que luego en la final en Sevilla la gente lo llevaba tatuado en las camisetas. Bueno, el tocó un Hugo Duro es histórico, vamos, yo creo que, no sé si Miguel Ángel acabó registrando la frase, pero debería haberlo hecho porque se habría forrado, desde luego. Aquello fue tremendo y claro, que el Getafe de Bordalás, es que aquello era misión imposible para aquel Valencia de Marcelino, pero que yo creo que estaba un poco tocado con la varita, ¿no? Era como que todo podía ser. Sabíamos lo que estaban luchando por la Copa, porque yo recuerdo que eran los famosos momentos de que supuestamente Meriton quería que tiraran la Copa, porque el objetivo era clasificarse para la Champions, quedar entre los 4 primeros. Y yo recuerdo entrevistar a Santi Mina después del Sporting, creo que fue en octavos, tuvo que ser, me imagino. Sí, octavos fue en el Sporting. Claro, decir, no, es que nosotros queremos la Copa. Entonces aquel equipo estaba tan obcecado en que realmente querían la Copa que aquella remontada, y con Mestalla, porque el ambiente de Mestalla aquel día, de verdad que es lo más... Mira, se me pone la piel de gallina, porque es de lo más tremendo. Tú estabas en el campo... El mejor partido que he vivido ahí. Pues tú lo viste en la grada, que lo palpabas abrazándote seguro que a la gente. Yo lo veía ahí abajo bastante aislada, aunque he de decir que Dani Parejo se me puso justo delante en el momento festejar con la gente. Yo lo tenía aquí, Marcelino corriendo, abrazado con él. O sea, yo no atinaba a ver a dónde miraba para contar todo lo que estaba pasando. Tú solo era gente imposible. Cayendo, es que yo recuerdo gente cayendo. Si yo veía, vamos, gente rodando por las escaleras, luego los vídeos, ¿no? Que se sucedían de aquella emoción desbordante. Es que fue muy tremendo y en los campos se palpan todas esas cosas. Cuando hay tensión, cuando hay incomodidad, cuando un futbolista sufre, tú lo percibes y tú estás diciendo, ostras, me pasó el otro día con el Elche Osasuna. Es que Germán Valera en el minuto 20 y poco se lleva la mano primero al isquio y luego al glúteo izquierdo y se pasa todo el partido jugando y después de cada sprint y de cada jugada se llevaba la mano y se apretaba y tal y decías, si es que no está. Y estabas todo el rato como pendiente de él porque decías, a ver si aguanta, porque está haciendo un sobreesfuerzo. Que luego coincidí con esta zona flash y dije, Germán, ¿pero cómo has acabado el partido? Dijo, necesito dormir una semana. Digo, pues normal, normal porque el esfuerzo... Y eso lo palpas, al final esas cosas se perciben. Cuando hay una preocupación, cuando hay algo... Y esa emoción fue tan extrema que también es que se palpaba. Igual que la melesa, esa tensión también la percibías, y la de Jorge, que fue tremendo, se transmite. Disculpa, Cris, que te he cortado para darte ese dato, pero ibas a comentar una anécdota también una interesante. Tengo dos en realidad de previas. Pues ahora. Tengo una con Mourinho, que está como muy de moda él. Qué gran el Mou. Sí. Pues también esa temporada, fase de grupos de la Champions, con Marcelino todavía en el banquillo, 18-19, que él llegaba en la cuerda floja. Mourinho estaba más fuera que dentro, no recuerdo la racha de resultados del United, pero era muy mala. Entonces yo me acuerdo que, claro, le tenía que preguntar por su futuro, era evidente. Me acuerdo que había como mucha tensión antes de la entrevista. Cris, cuidado a ver qué le vas a preguntar, tal. Y dije, bueno, es que tengo que ir con todo. O sea, me acuerdo de hablar con Dani Llenas, que era mi editor ese partido, y le dije, Dani, voy a tirar. Dijo, tira. O sea, pregúntale lo que le tengas que preguntar. Y dije, bueno, tranquilidad, me las dejo para el final, cuando haya así tensión. Digo, yo salvo la entrevista, en plan, tenemos 2 respuestas de Mourinho y la tercera de Marras. Si la tiene que liar, pero ya tenemos 2 respuestas limpias. Ajá. Total, que me acuerdo que llegó el momento y le pregunté algo como, ¿y usted cree que su futuro depende de lo que pase con este partido, con este resultado, que puede influir en su futuro? Y tuvo a bien decir, ¿mi futuro? Mi futuro es un espectáculo. Y cogió y se fue. Con las manos en los bolsillos, dejó la entrevista, se giró así un poco porque yo no decía nada. Yo hice así, en plan José Mourinho con todos ustedes. Entonces él siguió, vio que yo no hablaba, se giró, me miró y ya está. Luego me dijeron mis compañeras de producción que cuando llegó a la zona donde estaba el cámara, toda la gente de UEFA y producción, dijo, ¿lo he hecho bien? Era el show teatrero, o sea, era su show de ese día. Luego la vuelta en Mestalla fue absolutamente encantador, pero ese día pues tenía que llamar la atención así y la llamó y fue un momento
Pues tremendo. Peculiar. Para el recuerdo, ¿eh? Para el recuerdo. Lo compartí, de hecho, en Instagram hace poco, después de dejar al Madrid noveno con el gol de Trubin en el 98. Lo compartí porque, bueno, al final se habla mucho de Mourinho, es que siempre tiene alguna. Y en Inglaterra tuve otra, que fue más tensa realmente todavía, porque esta me la esperaba y la otra en parte también, pero fue más sostenida en el tiempo. Fue, te acordarás entonces, si eres valencianista, la previa del partido contra el Chelsea, después de la destitución de Marcelino, septiembre del 19. El día de antes, que fue la rueda de prensa previa, ya con Albert Celades en el banquillo, ningún jugador le acompaña en esa rueda de prensa, que sabéis que siempre habla el entrenador y un jugador. Y esa noche hubo una reunión de Anil Murti con los jugadores, con toda la plantilla en el hotel de concentración. Entonces, a la mañana siguiente me llama también mi querido Alex Navarro, entonces jefe de prensa del Valencia, tenemos una relación estupenda, nos llevamos muy bien, me dice, Cris, vas a poder hablar con Murti, lo tenéis en la previa. Vale. Qué raro. Perfecto, pues vale, pues a ver qué nos cuenta este señor. Claro, yo hablo con mi editor, Ramiro, vamos a tener a Neil Murti, me dice, vale, Cris, 3 preguntas. Digo, no. Esto no da para Digo, tres. esto no da para 3 preguntas, Ramiro. Digo, esto es tremendo. Digo, esta entrevista en Valencia ahora mismo es, vamos, el discurso del rey hace 25 años. O sea, esto no, vamos, lo de ayer, Marcelino, Mateu Alemany, que estaba todavía en el club, pero que más fuera que dentro. Se pedía ya la dimisión de Peter Lim. Vamos, había allí una barbaridad de cosas. Esa reunión con los jugadores, tal, fue de... Bueno, me acuerdo de hablar con el propio Miguel Ángel, de por favor, Miguel Ángel, habla con Ramiro, convéncele, porque esto necesitamos alargarlo. Total, al final sí, lo pudimos extender. No pensaba que íbamos a llegar a los 8 minutazos de entrevista, que hicimos. Pero es que no podíamos hacer otra cosa. Es que era una cosa detrás de otra, claro. Él intentaba salirse por la tangente, yo intentaba reconducir aquello y que realmente contara cosas. Que si la prensa amarilla, que salió con una de aquellas, que si lo importante era el partido y la Champions y Celades. Claro, él quería todo balones fuera, ¿no? Para tratar de salvar aquello como pudiera. Y yo trataba de pinchar y de pues todo qué va a pasar con Mateu, se plantean la dimisión, se plantean el futuro, la gente pide que se marchen. Bueno, ya había un caldo de cultivo tremendo, ¿no? Porque la bomba que generó la salida de Marce aquel 11 de septiembre pues fue tremenda. Y hubo mucha tensión, porque era un cubículo, bueno, es que esto es el doble. Este cuarto es estupendo al lado de lo que era aquello y toda la gente que estábamos ahí dentro. La gente del club, la gente de UEFA, mis compañeros, producción, cámara, fotógrafo, no sé, es que igual dentro podíamos haber 10, 12 personas. Con toda la tensión, todo el mundo súper pendiente de lo que él dijera, de lo que fuera pasando. Y fue un momento tenso. Yo no sé la de mensajes que había recibido durante el mediodía cuando se supo que íbamos a tener la entrevista, sí, porque además recuerdo ponerlo en redes, bueno, para compañeros, amigos, Cris, tú sabes cómo le tienes que preguntar, Cris, aprieta, y era de no, tranquilidad, si voy a hacer la entrevista que creo que tengo que hacer, pero había ahí una tensión importante y que él estaba muy tenso, era algo que también palpabas, que sabías desde el primer hola, que no podía estar cómodo, es que era imposible porque la situación era tremenda, la situación era tremenda. ¿Qué fue lo que dijo? Era imposible. Además de justificar eso. No lo justificó, de hecho. Dijo que iba a dar una rueda de prensa en algún momento, ¿no? Que nunca llegó. Seguimos esperando. ¿Dijo algo así con salseo o algo interesante? Esto de la prensa amarilla, porque que había descubierto ahora lo que significaba la prensa amarilla, porque no recuerdo, creo que eran los compañeros de Marca que habían publicado pues eso, que había habido la reunión en el hotel, que los jugadores habían mostrado su descontento, entonces bueno, pues él en vez de valorar y en vez de explicar realmente razones y tal, pues salió con aquella frase de la prensa amarilla, tonterías, ¿no? Porque durante semanas, durante todo el verano, la afición es víctima de algunos miembros de la prensa que quieren, no es una novedad aquí. En Valencia estamos acostumbrados. Es por eso que lo dije desde hace 2 años, que el club quiere transmitir sus mensajes, el club quiere su propia voz para hablar a la afición, porque no podemos contar en algunos periodistas que prefieren encender cosas por su propio beneficio.
Cualquier parecido con la realidad, nada, era simplemente pues escurrir el bulto, intentar que aquella entrevista terminara y ya está, sí. Pues aquello de la prensa amarilla recuerdo. Y que con Mateu no había ningún problema. Bueno. Es lo que iba a decir en ese momento. Si hubiera salido Mateu también habría dicho que la prensa amarilla. Si Mateu yo creo que ya no hubiese estado en ese momento en el club, la prensa amarilla. Todo, bueno, era focalizar y era desviar, ¿no? la realidad y el descontento en la plantilla y a nivel de afición, que recordemos que el Valencia se había clasificado 2 temporadas consecutivas para la Champions, había ganado la Copa del Rey, claro, es que había sido una hecatombe, ¿no? Para el Valencia. Yo recuerdo, Chris, lo único que decía él, que había gente que me justificaba, más allá de que les compartan o no la manera de jugar de los equipos de Marce, era de la cantera, que había que sacar más canteranos, ¿no? Y ahora, después de 6 años que han pasado, Carlos Soler, Kangin Lee, Cristian Mosquera, ¿qué canteranos tienes? Los que nadie quiere. Los que no han vendido. Los que no han venido a por ellos. Esa es la cantera, Ferran Torres, que también me lo dejaba, esa es la cantera que defendían. O sea, hasta lo único que decía que podías decir, yo no, por supuesto no se lo compro, pero podía decir, bueno... Pero ya no era tanto la cantera, que es verdad que, por ejemplo, cuando el Valencia se salva con Baraja, cuando salen los Javi Guerra, Diego López, Albert Marín y compañía, hicieron un papel importante, pero fue algo puntual y en un Valencia muy venido a menos con respecto a lo que era el Valencia de Marcelino. Que estamos hablando de meternos en Champions o salvar la categoría. categoría. El descenso, evidentemente. No, pero porque se ha ido degenerando el proyecto deportivo y por lo tanto han ido degenerando las aspiraciones del Valencia, que lo decimos, venía 2 temporadas seguidas de clasificarse para la Champions, de ser semifinalista de la Europa League. Es que recordemos que el Arsenal apea al Valencia en las semifinales de aquella Europa League. Quiero decir que al final el Valencia tenía un proyecto muy ambicioso y un equipo que sobre todo creía en Marcelino y creía en lo que hacía. Y una afición. Y la afición, por supuesto. Bueno, es que aquello era un engranaje perfecto, ¿no? Y Longoria, todo funcionaba muy bien. La cuestión ya no es que eran que los canteranos, era que no querían invertir. Claro, el problema es ese, que tú has ido desintegrando, has ido desmembrando lo que era una plantilla potencialmente poderosa y que encima cree en el proyecto de tu entrenador para dejarlo en 4 mimbres con los que salvar la permanencia en el mejor de los casos, porque hoy en día es la lucha del Valencia, ¿no? La permanencia. Entonces, claro, ha sido algo residual y crónico, algo en lo que el Valencia, pues ahí sigue, ¿no? Como dijo Marce antes de irse, que el único animal que iba para atrás... Los cangrejos, ¿no? Exacto. Le costó el puesto, aquello de los cangrejos, en gran medida, no dijo ninguna. No la dijo y ahora se ha demostrado. Pero en gran medida aquellas declaraciones fueron como, yo creo, la puntilla, ¿no? Se sabía. De aquello, sí, se sabía, y yo creo que él también era muy consciente de que había una parte de inmolación ya de, bueno, se tiene que saltar todo, pero es que esto no puede ser. Yo entiendo la desesperación cuando tú tienes eso, cuando los jugadores creen en ti. Mira, yo siempre recuerdo una entrevista con Dani Parejo al poco de llegar Marce. Sabéis esa amistad, sabéis esa relación que va más allá de los terrenos de juego siempre que ha habido entre ellos. Yo recuerdo preguntarle a Dani al poco de empezar la etapa Marce en el Valencia, de Dani, ¿qué os ha supuesto su llegada? ¿Por qué ha cambiado tanto este equipo? Tal. Él me dijo que físicamente no se había encontrado tan bien en su vida. Que Dani, que sabéis cómo es físicamente, había perdido 5 kilos desde la llegada de Marce. 5 kilos. Dice, yo no corro, yo vuelo. Él me lo decía, dice, es que yo vuelo. Entonces, claro, cuando convences a todo el mundo de llevar una dieta milimétrica, de jugar a determinadas cosas, de que le puedes ganar al Barça de Messi y le ganas, porque le ganas, pues esa gente cree a pies juntillas lo que diga el entrenador. Y cargarte eso parece inconcebible, ¿no? En cualquier proyecto deportivo. Es verdad que ahí ya llegaron muchos tiras y aflojas, que Marcelino también tenía esa relación con Mateu en la que los dos iban a una y claro, pues te topas con una propiedad que no quiere invertir y que tiene otros intereses, sí, que la cosa vaya muy bien y entrar en la Champions, pero es que el fútbol no es milimétrico en ese aspecto, no es un proyecto mucho más global, que allí lo que ha habido pues es una inanición temporada tras temporada. Total. Entonces es una pena. Muchas veces la gente dice, no, Singapur, tal. No seamos hipócritas tampoco con eso, que a mí eso me da mucha rabia, la verdad.
llevamos unos pantalones de Bangladesh, ¿no? Un móvil con 1000 piezas de medio mundo. Vivimos viendo los Netflix, HBO, no sé dónde. Y ahora nos va a preocupar que este señor sea de Singapur. No. O sea, a mí esto me parece fatal porque vivimos en un mundo absolutamente global que no podemos reducirlo. El Elche con Bragarnik, ¿dónde está el problema? La nueva propiedad del Español que ahora reflota el club y que están ahí, que si entran o no entran... No, el tema no es ese, Chris. El tema yo creo que es que la persona que lleva las riendas y que dirige, antes tenía gente de fútbol. Sí. Y que si tú tienes un club de fútbol, yo creo que tienes que tener a gente de fútbol, no gente de la farándula para el mundo de la farándula. El tema ¿no? es que al final los futbolistas son trabajadores. No me refiero por los futbolistas, Chris, me refiero por la gente que toma las decisiones, el director pero general, pero ahí voy. deportivo. Es que a todos los niveles los futbolistas son personas que trabajan dedicadas al fútbol. El organigrama que está por encima de ellos tiene que ser el de personas profesionales que se dedican a lo mismo. Porque los objetivos, la Liga, la UEFA y el engranaje en el que estás es absolutamente profesional. Entonces tú estás ahí para generar una estructura deportiva que te permita seguir progresando. Porque al final lo que tú quieres como propietario y lo que quieres como aficionado es que a tu equipo le vaya lo mejor posible. Es que a mí me parece fenomenal que este señor sea propietario, cualquiera, ya generalizo, y que quieran ganar dinero. Claro, es que es un negocio. Es que el fútbol es un negocio, Total. como lo es casi cualquier otro deporte. Entonces, que inviertan, que vendan a un jugador, qué tal, porque así, mira, con este dinero me lo meto en la ciudad deportiva. Pues ole, porque estás trabajando en un proyecto, hay un porqué, hay una idea. El problema es cuando se genera tal desafección con el proyecto porque no hay proyecto, porque lo has desmenuzado hasta migajas incomestibles. Es que es tremendo. Es tremendo, es una pena, la verdad. ¿Y tú, Cristina, qué disfrutas más? Es decir, una entrevista como esta, que es súper tensa, puede ser muy dura, pero que al aficionado, como puede ser José, le puede ayudar mucho porque lo vive y está metido dentro, o a lo mejor esas entrevistas más postpartido, más distendidas, más tranquilas. Pues llámame masoca. Me gusta la vidilla. A ver, me siento más útil, fíjate, donde puedo conseguir más cosas o donde creo que puedo rascar para conseguir más cosas. Las postpartido también, porque las postpartido pobres que llegan ahí en caliente y que tienen que tratar de poner en palabras lo que acaban de vivir y de sentir, porque el fútbol ahí dentro se vivirá de una manera, nosotros allá abajo de otra, en la tele de otra. Quiero decir, al final hay muchos partidos, cuando se dice hay muchos partidos dentro de un partido, porque hay como muchas etapas, pero yo creo que también hay muchos partidos según desde el punto de vista en el que se esté viviendo, ¿no? Incluso la altura del campo, la ubicación, influyen muchas cosas, ¿no? Pero esas entrevistas en las que realmente tú consigues sacar algo, que te cuenten cosas, yo siempre digo que es llegar a la persona, ¿no? Detrás del futbolista. Es verdad que siempre digo también que hay futbolistas y personas que juegan al fútbol, que esto pasa, pero al final es hablar con una persona, es de, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Y ahora qué? Es que es una realidad, es como hablaríamos con cualquier amigo, ¿sabes? De ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa con el coche? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué te dice el mecánico? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué tal? Pues es que al final lo mismo es hablar con una persona, es mirarla a los ojos y decir, cuéntame. Y tú intentar reconducir en la medida de lo posible cuando hace falta, porque ves que igual hay realidades un poco paralelas, ¿no? Que dices, ostras, esta lectura de partido, pues no estaba yo al tanto de esto. O cosas que te encuentras, ¿no? Que dices, pues no sé. Y que muchas veces tampoco los puedes juzgar por una sola entrevista, una sola vez que tú coincides con uno. En absoluto. A mí eso no se me ocurrirá, vamos. Yo recuerdo un partido, por ejemplo, de estos jugadores que te dan esa vidilla especial, ¿no? Yago Aspas, por ejemplo. Yago, que me parece una leyenda del fútbol español y europeo, por no tirar a más, Y recuerdo un partido en Mestalla que yo estaba mirando el monitor y le leo los labios. Siempre igual, siempre igual, siempre igual. Y de Yago es verdad que tenemos una imagen como distendida, también un tío de carácter, pero aquel día es que estaba especialmente enfadado. Y llega a la zona de entrevistas y le digo, bueno, Yago, ¿te he podido leer los labios? Siempre igual. Es que siempre igual, es que este árbitro ya nos expulsó al capitán 4 veces, tal, lo tenía ahí. Y dices, ostras, pues me he encontrado un tipo mucho más vehemente de lo que yo pensaba, absolutamente educado, pero estaba muy tenso y estaba muy enfadado con lo que acababa de pasar. ¿Yo conozco a Yago Aspas porque en esa entrevista estuviera enfadado? No.
Claro. Conozco al jugador Yago Aspas que en ese momento, después de ese partido, en esa situación concreta, pues estaba más enfadado de lo normal. ¿Ese es Yago Aspas? No. Yago Aspas será como sea con su mujer, con sus hijos, con sus compañeros en el global. Por cómo estés un día, por lo que te pase un día, yo me niego a juzgar a nadie y yo siempre tengo muy en cuenta las pulsaciones a las que van ellos. La tensión, la adrenalina que ellos manejan durante los partidos. Y la podemos tener nosotros desde la banda ahí sentadita, que palpas, como os decía antes, todas esas emociones que no tendrán ellos por el cuerpo en ese momento. ¿Cómo voy a juzgar yo a alguien porque tenga un día tonto, que no fue su caso, simplemente que ahí estaba enfadado? Pero imagínate que alguien me ha contestado mal o que alguien tal. ¿Cómo voy a juzgar yo? Que afortunadamente no me ha pasado, no he tenido yo así grandes episodios de nada. Rodrigo, fíjate, Rodrigo Moreno. Él siempre, sí, era un jugador que te exigía mucho. Sí. Y yo agradecía mucho, para mí fue un aprendizaje muy grande. Porque te retaba entre comillas, porque él siempre decía cosas. Era uno de esos futbolistas que tú le preguntabas y sabías que te iba a decir: pues no hemos jugado como hemos entrenado esta semana, porque esta semana hemos preparado no sé qué y hoy hemos hecho no sé cuántos. O es que el árbitro me ha dicho no sé qué. O sea, siempre decía, siempre tenía el titular o siempre tenía alguna frase que te exigía a ti estar especialmente atenta a lo que respondía para poder repescarlo y poder sacarle cosas. Y con él tengo una anécdota curiosa. Un día que directamente no iba a ser el protagonista, el jefe de prensa iba a venir con otro jugador, no recuerdo quién era, y se vino delante de la trasera de la liga y se puso delante del micro. Él solo, sin jefe de prensa ni nada. Y recuerdo que le dije, digo, Rodrigo, ¿quieres hablar? Y me dijo, sí. Y dije, vale, pues un segundo. Compañeros, habla Rodrigo. Y me acuerdo de decir, habla Rodrigo. Rodrigo había fallado un penalti, le había pedido tirarlo. Y bueno, Rodrigo, buenas noches o buenas tardes, era de día. Valencia-Valladolid. ¿Por qué quieres hablar? Pues había fallado el penalti, señalas uno, creo que era el 2-1, aquel penalti que él falló. Que marcó Parejo. Pues, era cuando el equipo jugaba, sabías a lo que jugaba y no pasaba el empate. Y otra vez empatar, me acuerdo. Pues no recuerdo quién iba a tirar aquel penalti, quizá Parejo incluso, fíjate, y lo tira Rodrigo y lo falla, lo para el portero, no recuerdo exactamente qué pasó, pero él vino allí. Yo quiero dar la cara porque yo he decidido tirar el penalti, porque estaba convencido, porque quiero demostrar, porque este equipo, porque no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, y cómo has sentido, cómo te has sentido al lanzarlo, qué ha pasado, qué has pensado después, tal. Y bueno, vino allí como un chico que estaba frustrado porque tenía un objetivo que era marcar aquel penalti que no le tocaba tirar a él y encima lo había fallado. Y él vino ahí, se plantó delante, dio la cara y dices, pues ole tú. Pues esa versión a lo mejor te acerca a lo que puede ser el Rodrigo Moreno, pero ¿Rodrigo Moreno es impulsivo? Pues yo no me atrevo a decir que sea impulsivo. Pues yo no me atrevo a juzgar a nadie por cosas que veo en un campo de fútbol, que todos nos hacemos ideas y todos prejuzgamos. Pero es que a mí me parece un error, porque juegan con unas pulsaciones que nosotros no controlamos. Pasa lo mismo con los entrenadores o con cualquier persona, ¿no? En un momento de agitación, pues es que no sé cómo reaccionaría yo en esa situación. Totalmente. Claro, entonces me niego a juzgar a nadie, vamos. También se puede ver de la otra manera, como que asume la responsabilidad. No, sí, fue Una persona estupendo, que no se esconde nunca, En el campo tampoco se escondía, Rodrigo. Pero es que no se escondía nunca, ni en las comparecencias. Eso, mira, con Griezmann también me ha pasado. Las veces que he podido entrevistarle, también es un tipo que dices, ole, chapó. Con el Atlético de Madrid, que he podido hablar con él varias veces, si iba bien, si iba mal. También otro tipo, oye, de dar la cara, además un peso importante en el equipo, de dar la cara, de hablar y, oye, aquí estoy yo y se agradece. La verdad que jugadores de peso den la cara y que sean honestos y que tú sientas que te están diciendo realmente lo que piensan, que no es algo impostado, ni es algo, algo manido de me quito esta entrevista de en medio y venga, pasa palabra, ¿no? No es algo así y eso se agradece mucho, mucho. Porque, Cristina, ¿qué sueños te quedan por cumplir aún? Si te queda alguno. Pues, ¿sabes que no tengo sueños? No. Ya lo cumpliste, ¿no? Sí, es que es verdad. Es que con 20 años yo ya tuve la fortuna de cumplir el que era mi sueño de niña. Y creo que no soy una persona ambiciosa. Es una realidad. No tengo la meta de, quiero vivir un mundial. Mi sueño es vivir unos Juegos Olímpicos, una Eurocopa. No. Si tuviera que trabajarlo, pues seguro que lo disfrutaría, como intento disfrutar de cada cosa de la vida, pero no tengo un objetivo.
pues ojalá, no sé, jubilarme viviendo del periodismo deportivo, ojalá seguir muchos años en la profesión, dedicada a la comunicación, ojalá, ese sería mi sueño en realidad, pero como algo progresivo y natural, ¿eh? De un poco donde la vida me vaya llevando, pero no me marco, no quiero entrevistar a nadie, no quiero cubrir una final de una Champions, no. Que me veo preparada, que me encantaría, que si llegara el momento, joder, qué ilusión, cómo lo disfrutaría, fantástico. Que lo voy a buscar, que voy a... No he buscado nada en mi vida. No voy a buscar esto, no. No, pero algunas cosas sí que las has luchado, porque desde antes de entrar a la carrera y ya estar metida... Pero fíjate, porque yo sabía que mi futuro profesional pasaba por hacer prácticas. O sea, no era... el quiero, voy a tocar, y porque este conoce, o este me va a llevar, o este... No, de hecho, fíjate, me lleva un amigo a la radio del Politécnico, me lleva otro amigo a Quique, o sea, es como que me han ido llevando, no es que yo... Ojo, que alguna vez he tenido que tocar alguna puerta, pues tendría que hacer memoria, para ver qué puerta he tocado yo de, oye, tal... Creo que ha sido una vida como muy orgánica, ¿no? De que han ido llegando cosas, me he ido encontrando situaciones de, oye, Cris, esto, oye, Cris, ¿te apetece? Oye, Cris, tal. Bueno. De ponerme a tocar puertas, pues cuando monté una revista en Torrent, Vive Torrent, que yo me encargaba de escribir, de la publicidad, de absolutamente todo, ahí sí que toqué 8 millones de puertas. Pero en el periodismo deportivo no sabría decir si tantas. Que lo haría y que, bueno, tocaré donde haga falta, el día que me haga falta. Exacto. Y sin ningún problema. Pero que mi vida ha sido como muy... Como lo del señor del autostop. Pues no sé, pues aquí. Si la vida me lleva por aquí, pues oye, pues por aquí. Lo aprovecho. Y será para bien. Y pues será para bien. Y lo aprovecho y lo vivo. Total. Bueno. Pues Cris, vamos a pasar al momento del Pascual Time. ¿Queréis que beba? Bueno, voy a remangarme. Puedes contestar. Hombre, yo vengo dispuesta a contestar, pero a ver. O puedes hacer una nueva modalidad que sea voy a beber agua. Y beber. Contestar y beber. Contestar y beber, ostras, eso luego, por si acaso. Con el traguito inicial no se me traba la lengua, pero... Vale, pues vamos, Cris, si te parece bien con la primera. Venga. Que la primera es el jugador más desagradable al que has entrevistado. Wow. Jugador más desagradable. Pues desagradable como tal. No sabría deciros, quizá lo que os estaba diciendo de Rodrigo, que me retaba, pero no era desagradable. De hecho, recuerdo que a la gente que le llevaba la comunicación cuando él se marchó, le escribí y le dije, por favor, dadle las gracias a Rodrigo por su trato en todo este tiempo y por lo que ha supuesto para mí a nivel profesional, porque le debo bastante. No, así juega Diego Martínez. Tiene un talante así un poco peculiar y cortante. Las 2-3 veces que me lo he encontrado ha sido así un poco más... Sí, como muy cortante, muy de responderte a ti a lo que has preguntado en vez de como de retorcer un poco. Esto alguna vez sí que he tenido así, decir... así un poco más incómodo. Pero así en plan desagradable y tal, no, creo que he tenido suerte. Vale. No bebo. No. La segunda. ¿Alguna vez has suavizado alguna pregunta por miedo a que te cerraran puertas? Creo que no. A ver, a mí me gusta llegar. Os estaba diciendo cómo me gusta intentar meter el dedito y darle la vuelta. Es verdad que tengo cuidado con cómo pregunto según qué cosas para poder llegar ahí sin ser ni cortante, ni maleducada, ni agresiva, ni tal, porque al final, lo que os decía, igual de juzgar. Claro. Hay una persona que no sé tampoco lo que está viviendo, lo que está pensando, etcétera, etcétera, y yo tengo que llegar ahí. Totalmente. Pero dejar de hacer preguntas, no. Al final he preguntado pues en su momento por el fichaje de Mbappé hace no sé cuántos mercados. Me acuerdo de preguntarle a Guedes si iba a seguir en el Valencia en un momento en el que estaba más fuera que dentro y en teoría pues no tenía que hacer esa pregunta o no era el contexto, no era el momento, pero bueno, pues Mestalla te ha coreado tu nombre, vas a celebrar muchos más goles con el Valencia. Bueno, pues le das un poco la vuelta, ¿no? A las cosas, pero acabas llegando. Es que a mí me gusta llegar. Cris, ¿te han pedido desde algún club que no hagas cierta pregunta? ¿Qué hiciste, si se dio el caso? Me han pedido desde algún club, a ver, no directamente, quizá de, oye, no preguntes esto, pero, oye, ¿le vas a preguntar por esto? Pues sí.
Pues sí, le tengo que preguntar por esto, evidentemente. ¿A Murti o qué? No, a Murti no. Bueno, con aquel Valencia hubo periplos varios. No, pero recuerdo un partido de, oye, ¿vas a preguntar esto? De, pues sí, voy a preguntar. No, bueno, pues para que no repreguntes, como que aquello no se extienda. No recuerdo qué tema era. Era un tema palco. Y lo dejaré ahí. Vale. Y me acuerdo de decir, ostras, no, sí, le voy a preguntar. Pero no repreguntes. Bueno, pues si la respuesta es lo suficientemente completa como para que a mí no me quede un cabo suelto y no tenga que repreguntar, pues no repreguntaré. Exacto. Pero si la respuesta no es lo suficientemente amplia y concreta, pues repreguntaré. No, bueno, no pienses que no quiero que preguntes. Ya bueno, se me ha quedado clarísimo. Me ha quedado clarísimo. Me ha quedado clarísimo. En ningún momento lo he pensado. Me ha quedado clarísimo. Gracias. No, es verdad que yo entiendo esa postura, esa porque yo también he sido, pues en el Torrenta, yo he sido jefa de prensa, quiero decir, yo veo también las cosas desde el otro lado. Y pues con Josep Alcácer, con Liga de Quito, pues lleva la comunicación en unas situaciones X del otro lado, ¿no? Como entrenador. Y dices, vale, pues no me gustaría que le preguntaran tal, pero ahí nuestra labor no es, oye, no preguntes, sino si te preguntan, di esto, claro, o sal por aquí. Exacto. Al final yo esto es algo que siempre reprocho un poco, que es de, no hay que evitar que se pregunte nada. Lo que hay que es preparar al protagonista para responder en cualquier circunstancia. Ojo, que a lo mejor la respuesta es discúlpame, no te voy a contestar a esto porque no es el momento o porque no lo considero oportuno. Pues perfecto, okay. Chapó, claro, pero por lo menos contestas, pero no preguntes. Claro. Yo recuerdo aquello de Mbappé y la renovación de Sergio Ramos, bueno, aquello que solo preguntaba cosas que no eran del partido, pero no es verdad. He hecho preguntas del partido y luego otras que son de mera actualidad y por las que sé que en un palco puedo preguntar. Totalmente. Bueno, entonces, situaciones así alguna vives, pero bueno, nada. Vidilla, guay, aprendizaje, sí. Esto luego lo cuento en la universidad y los chicos saben a lo que se pueden exponer. Vale, ¿has sentido alguna vez que algún jugador filtreaba contigo o tú has intentado filtrear con alguno? Flirtear. Ojo. No me han hecho ojitos, yo creo. Tampoco lo diría. De hecho, lo negaría. Tampoco lo negaría, de hecho, no. No, pero diría que no. Igual tengo que estar más atenta, ¿eh? A ver si estoy yo pendiente de los enfados. Aquí. A ver si estoy yo pendiente de los enfados de los jugadores y no de otra cosa. Pero mira, os voy a contar por las risas. Vale. Una situación que puede llevar a pensar eso, pero ni mucho menos, porque además lo expliqué. Pero me parece un momento muy simpático y hace poco se lo contaba a unos amigos también. Un Villarreal-Girona. Las entrevistas postpartido, ahora con los jugadores en la Super Flash, son con esta distancia, ¿no? Que sabéis, con la trasera, con el micro, pero en la Flash sí que estás al lado del jugador. Ahora es así y antes ya era así. Entonces yo recuerdo entrevistar a Bono, a Yacine Bono, después del partido. Y eso, claro, ya venía duchado, ¿eh? Un olor maravilloso. ¿Cómo olía ese señor? Yo decía, madre mía, qué bien huele. Total, acabó la entrevista, yo toda formal, tal, no sé qué. Y mi cabeza es de, yo le tengo que regalar esta colonia a mi novio. En aquel momento. Digo, yo tengo que averiguar qué colonia es esta, porque este olor, o sea, estoy absolutamente embriagada. Pero vamos, de este aroma de este señor. Total, se mete en el vestuario. Y cuando sale le digo, Yacine, perdona, te tengo que preguntar una cosa, es un poco indiscreta. Digo, te explico, ¿eh? Digo, pero es que necesito regalarle tu colonia. Bueno, depende, porque los futbolistas ya sabemos. Digo, pero necesito saber, por favor, qué colonia usas. Digo, porque me encantaría regalársela a mi novio. Es que me encanta cómo hueles. Y el chico sacó el neceser, la abrió, era una colonia de Hugo Boss, bastante sencillita, y se la regalé a mi exnovio hoy en día, pero sí, aquello le expliqué, le hizo gracia, se rió, me enseñó la colonia y bueno, pues resolví la duda y pude cumplir con mi cometido, que era regalar la colonia de Bono. Que era regalársela a tu novio, no era en ningún momento tirarle la caña ni nada. No, en absoluto. No. Por eso digo que no era ni mucho menos flirtear con él, que era algo simpático, pero sí. Genial. Y la última, Cris, si mañana te ofrecieran dejar la tele para ser directora de comunicación de algún club, o grande o no tan grande, ¿aceptarías? Preguntón, ¿eh? Y voy a acabar sin beber porque os voy a contestar. Pues mira, el tema de la dirección de comunicación, que en un momento flotó en mi vida y que me hizo plantearme qué hubiera hecho, porque era un poco a posteriori,
y en aquel momento yo habría dicho que no. Porque, y ahora si se me diera, yo creo que volvería a decir que no, porque la dirección de comunicación es un puesto que a mí personalmente no me gusta. Ya. Estás más como pendiente de presidencia, de directivos, demasiado. Yo visualizo, no conozco el cargo porque no lo he vivido, pero desde fuera visualizo muchas llamadas, muchos intereses, muchas cosas demasiado formales o demasiado institucionales. Ojo, que tiene una parte que me gusta, que me veo absolutamente capacitada porque la comunicación corporativa es algo que además me apasiona, pero siempre me ha gustado más el puesto de jefe de prensa. Ahí sí que me veo más tocando el césped, más con los jugadores, más a nivel de plantilla, con los periodistas, porque como lo vives del otro lado, creo que sería también más útil. Yo creo que todo va en función de sentirme más útil, ¿no? Y en los clubes sí me gusta el tema de comunicación mucho, pero por ejemplo en el tema televisión, la tele del club, los medios de comunicación del club, porque sí que es una manera de que te acerca al jugador y que a lo mejor tú piensas o miras cómo transmitir y acercar a esa plantilla al aficionado, el aficionado a la plantilla, cómo generar acciones para que sientan sus colores todavía más, y al final velas igualmente por los intereses de los jugadores, del entrenador, del presidente, del propietario, de quien haga falta, porque redunda todo, ¿no? en el beneficio del club, de las marcas que lo apoyan, de los patrocinadores, de comunicación, es algo que va súper relacionado. Entonces, ojo, nunca digas nunca, no digo que no, tajante de no lo haría nunca, que aquí me ponéis de aquí a 2 años o el año que viene o cuando sea me sacáis un clip y las cosas han cambiado, pero intentaría yo reconducir ese rol como tal de directora de comunicación si llegara el día, para que fuera algo que se adaptara a lo que yo creo que puedo hacer mejor. Es una cuestión de competencias y de sentirme a gusto y de poder sacar el mayor potencial a mi trabajo, no porque no solo que no me guste tanto, sino que creo que no estaría tan cómoda. Creo que hay otras personas que encajarían más en ese perfil. Pues ahora llega el momento que tú nos preguntes si quieres alguna pregunta. ¿Vais a beber? Bueno, depende de la pregunta. La primera es muy fácil y no vais a beber. ¿Por qué me habéis elegido? Porque habéis querido charlar este ratito, por el que estoy muy agradecida. Pues yo personalmente fuiste una voz, yo asimilé tu voz y la de Miguel Ángel en un año muy bonito de mi equipo, que fue el 2019, hasta ese 11 de septiembre que yo ya dejé de ver tanto fútbol, 2019. ¿Hubo una antes y un después para ti? Hubo una antes y un después para mí, dejé de ser socio del Valencia, porque fue mi ¿Ese manera día? de... Bueno, ahí vino el COVID, entonces todavía teníamos el pase, porque yo me lo renové, yo fui a ver esos 3 partidos de ese año, los 3 primeros de la temporada de Marci y su equipo, que fueron en casa, fueron contra la Real Sociedad 1-1 y contra el Mallorca 2-0. Ganamos los 2 partidos, ¡pum!, y fuera. Y claro, tú durante ese año pues fuiste la voz de mi equipo, a pie de campo, y fue un año espectacular. Y entonces pues me hacía mucha ilusión poderte conocer, podernos sentar contigo, porque a nosotros nos apasiona el deporte, el fútbol. Y de hecho cuando hemos hablado por teléfono alguna vez antes de conocernos en persona, me resultabas súper cercana. Como te mando audios de voz, ¿no? ¿De a qué hora nos vemos? De tanto que te he escuchado. O sea, es una voz, la tuya, para mí, súper... Vamos, te he escuchado más a ti que a gente de mi familia. O sea, me lo creo. Y de hecho en Sevilla tenemos una foto en 2019 de la final. ¿De la final de la Copa? Ahí en la zona de la grada, la afición del Valencia, creo en la que fanzone. En la fanzone. Y pues claro, para mí era como... A mí personalmente me hace mucha ilusión. Sí, la pondremos. Bueno, no sé si la pondremos, que ya he oído. Ponla. Sí, a lo tonto, Casi 7 años. Sí. Qué barbaridad, ponla. Añádela. Ahí la pondremos ahí en postproducción. Qué bueno. José le... 2019 y el antes y el Fue un día después. muy bonito aquel, aquel día. Fue un día muy bonito. Había mucha ilusión. Se palpaba el convencimiento de que podía ser, de que el Valencia podía ganarle a aquel Barça. Exactamente, de creer en tu equipo. Luego, la final siguiente, que jugaron contra el Betis, yo estaba en Madrid y ni la vi. Eso, impensable en mí. ¿No la viste? No la vi. Impensable en mí. Ya. Cualquiera que me conozca y sepa cómo he sido yo con el fútbol. Todavía no has vuelto, claro. No soy socio todavía del Valencia. No, fue mi manera de protestar de cómo se hicieron las cosas, una manera pacífica de protestar, y que yo creo que realmente eso
llega al que toma las decisiones, porque si el que toma las decisiones ve que a final de temporada en lugar de recaudar X ha recaudado mucho menos... Te diré que Mestalla cada vez está más lleno también, Sí, que es algo el... tremendo. Yo cada vez que voy, el numerito marca más, 47.000, no sé qué. Digo, pues aquí no cabía tanta gente. No me creo, Chris, que la gente prefiera ver este equipo que el que teníamos, y no me creo que la gente prefiera luchar por lo que luchamos ahora que por lo que luchábamos. Entonces, yo con lo que he vivido me niego a normalizar esto. Para mí no es normal. Esto no es el Valencia. A todos los niveles, a todos los niveles. Con todo el respeto del mundo, porque el escudo está por encima. Pero para mí esto no es el Valencia, y hasta que yo crea que todos remamos otra vez para volver a ser un gran Valencia, no volveré. Es mi manera de protestar. Yo quiero lo mejor para el Valencia, por supuesto, pero es mi manera de protestar. Tu decisión, está muy bien. No muy respetable, eso es. Yo sinceramente no te conocía. O sea, Soy una voz nueva. No te conocía, o sea, no te ponía cara, pero cuando me lo dijo Josele, eso que te busqué y por las fotos decía, no sé quién es. Pero cuando te escuché fue cuando te reconocí. Dije, está claro. ¿Qué cosas tiene la voz, Claro que me suena por la voz. Y dije, claro, de ver tanto fútbol. Pero si nos hubiésemos visto por la calle, te hubiese ignorado, lo siento. Bueno, ahora, con que no pase a partir de ahora, me conformo. Y en estas preguntas, ¿habéis tenido, igual que me habéis preguntado si he tenido que camuflar o rehacer alguna pregunta, ¿habéis vetado o os han vetado, mejor dicho, muchas preguntas? ¿O habéis dicho, uy, esto no? A ver, preguntas como tal, yo creo que todo lo que hemos preguntado se ha contestado. Se nos ha sido contestado. A ver, han toreado más, han toreado menos. Lo que sí que a lo mejor antes de empezar a grabar sí que nos han dicho, mira, pues este tema, si podemos no hablarlo, os lo agradezco, porque tal... Y que nos decían, pero que si me lo preguntáis os diré que no voy a contestaros. Claro. Entonces también por respeto a la persona que dedica ese tiempo a sentarse con nosotros, pues bueno, pues no quiere hablar de ese tema, pues a lo mejor a nosotros nos hubiese gustado porque hubiese dado chicha. Más salseo. Pues no quiere, pues bueno, es su decisión también, Sí. pues Claro. la respetamos. Yo aquí, Chris, me llevo muchas críticas de amigos cercanos. Por ejemplo, cuando nos sentamos con Marce y Sí. Uría, algún amigo, les tenías que preguntar esto, otro. Nosotros tenemos claro que al final esto es un hobby, Claro. y que lo que podemos hacer es agradecer a la gente como tú que dedica su tiempo a compartirlo con nosotros. No tenemos el poder que puede tener un DAZN, un Bein en su día, un Movistar, de yo a Poquino, Tú aquí, siéntate y habla. que yo tengo el sentar. derecho a que tú te Claro. sientes conmigo y por lo menos me escuches. A lo mejor no la contestas. Entonces, ojalá yo en su día hubiera tenido la oportunidad de sentarme con Alil. No habría sacado mucho, ya te lo digo. Bueno, pero no se habría levantado si no se quedaba Sin en Marte escucharte, y ¿no? Mateu no se levantaba de ahí. Así que... Qué época. Eso. Qué época. Y la última, venga. Vale, va. Que me vengo arriba, claro. De formación profesional. Prefiero preguntar a que me pregunten, ¿eh? He estado muy cómoda y muy a gusto con vosotros, pero esto de contestar no es lo mío. No es lo mío, ¿eh? Yo Mónica nos lo dijo también. Sí, Mónica, ¿verdad? sí. Yo prefiero estar ahí, pero vamos, 100%. ¿Qué pregunta os gustaría que os hiciera? No tanto por la pregunta, sino por esto de saber lo que podríais preguntar y que sería algo guay o interesante o divertido. ¿Que me lo hicieran a mí o que yo se lo hiciera a alguien? No, que yo os hiciera a vosotros. Ah, guau. ¿Qué te gustaría que te preguntaran? Esto se lo pregunté, te doy tiempo a que te lo pienses, se lo pregunté a Jorge Valdano, le entrevisté para Relevo y le dije, Jorge, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar? Y por lo que no te hemos preguntado, digo, porque es verdad que a lo mejor hacemos tantas entrevistas y piensas en cosas tan comunes, aunque intentas siempre salirte, ¿no? Pero dices, tienes como a los personajes encasillados en según qué situaciones, que dices que a lo mejor hay aquí una bomba de no sé qué día, en no sé qué partido, no sé qué vestuario que no estamos contando. Y le pregunté y me dijo, no, tendría que pensarlo, pero no, sobre el papel no. Yo pregunté así como tal, Chris, ¿no? Yo te puedo decir de las cosas que a mí me encanta hablar, Sí. que me encanta hablar de fútbol, pero ya no solo de cotillos de fútbol, donde va un futbolista, donde va el otro, sino a qué juega cada equipo. Sí. Me gusta táctica, analizarlo, ¿no? Exacto, pues automatismos de algún Sí. equipo, otros no los tienen. Eso me encanta. Y luego también hablar de proyectos de vida y proyectos, pues al final, pues como en su día fue montar un podcast, como van a ser lanzar otros proyectos que llevo entre manos, como maneras de ocupar pues el tiempo que nos queda en este mundo, siempre intentando ayudar y producir, Muy bonito. mejorar. Muy bien, muy bien. Eso me gusta hablar. Yo pregunta como tal,
No sabría, pero voy a copiar de... Claro. No, me voy a copiar Te ha de... ido bien la lanzadilla. No de lo que él ha dicho, sino de qué temas me gusta hablar, ¿no? Ajá. A mí lo que me encanta hablar es de temas que a lo mejor solo conozco yo o gente muy... Hay muy poca gente que conoce ese tema. Buah, me encanta el verla, porque me encanta ver las caras de la gente cuando les cuentas esas cosas que algunos me dicen, "Tío, ¿tú qué te has fumado, tío? ¿Qué estás...? No. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué tema? Bueno, luego es que ahora vale. al final verás uno de los temas porque Vale. le hacemos spoiler ya del regalo. Ah, bueno. Bueno, pues... ¿Tengo un regalo y todo? Venga, vamos a... Vale, sí. Bueno. Bueno, mira, Bueno. ya que me gusta divagar de ciertos temas, pues hay un tema que no sé si, bueno, se ve, nuestro Pure Mind Moment, ¿vale? Pues hay un tema que a mí me interesa mucho, que es lo que es el bloqueo de la luz azul. Ajá. Y yo llevo con Está esto... muy de moda, ¿eh? Sí. De hecho, tú en el fútbol habrás visto alguno que otro seguramente. Pues mira, José Luis Morales, sí. En una previa de un Levante no sé qué, que venía con las gafitas, lo estuvimos comentando. Pues Sí, yo llevo con esto 3 años. Y... ¿Antes que Llorente? Bueno, no sé ni quién empezaría Ostras. cuándo, pero yo hace 3 años que tengo, bueno, te lo damos. ¿Esto es para mí? Sí. Que las vea y se las vaya... ves. Eso es. Y O sea, son bueno, unas gafitas. Bueno. sí. Gafitas que Pro, bloquean. Sí, gafitas sí, pro. muy buenas. Bueno, rojas. Pero encima son fashion. Hombre, claro, hombre, Son ya muy que bonitas. regalamos algo que sea medio decente, ¿no? Pero escúchame, yo tengo mucha duda con esto. Vale, Las ahora- amarillas, ¿para cuándo? Y las rojas, ¿para cuándo? Ahora te resuelvo la Didáctico, duda. por Ahora te favor. resuelvo la ¿Lo duda. puedo probar y todo? Sí, claro. Bueno. ¿Cómo es este momento? ¿Esto es para cuándo? Esto es de antes de irme a dormir. Exacto, Ah, la muy roja bien, yo muy esto sí bien. que lo asocio. El- Oye, pero son muy cómodas además, Sí. ¿eh? O sea, te cuento, me gustan mucho estos temas, entonces a mí me encanta Vale. hablar de estos temas. Entonces, hay unas que son amarillas barra naranjas, Sí. que esas son las que cuando se hace de noche, Sí, tú debes ponértelas para ya bloquear todo lo que es filtro azul, vale. porque al final el sol emite un espectro lumínico de Vale. todo. Bueno, al final tenemos luz blanca en el espectro porque Sí. es la mezcla de todos los colores. Vale. Entonces, la azul lo que hace es hacer ver al cerebro que es de día. Vale. Entonces, nosotros que nos interesa cuando se hace de noche, Ujú. que tu cerebro se dé cuenta que es de noche y todo el Vale. mundo dirá, hombre, yo sé que es de noche. Sí, tú lo sabes, pero Pero tu tu cerebro cerebro está sigue recibiendo percibiendo, inputs claro. que hace que no piense sepa que que es de no, noche. Entonces, claro. tú te pones esas amarillas o naranjas, entonces tu cerebro Vale. empieza como a desconectar. De hecho, también Vale. notas lo que es la cuenca de los ojos como que ¡pap! Descansada, descansa. ¿no? Es verdad como que vamos un poco forzando Sí, la vista. la vista. Sí. Entonces, se usan esas gafas para Vale. lo que es empieza a anochecer y luego 2 horas antes de dormir, las rojas. Ya para que sea el bloqueo más fuerte y ya tu cerebro empiece a generar la melatonina necesaria Vale. a la hora de descansar. Tú te vas a dormir y ya estás a nada De caer. de empezar a estar en fase REM de sueño. O sea, ¿Directamente? claro. Guau. Claro, porque tu cerebro descanso ya previo, sabe ¿no? que es de noche y ya descansando lleva 2 horas. Wow. Entonces... Entonces, las amarillas, tarde-noche. Y estas, noche-dormir. Noche. Exacto. Y Vale. súper importante, si estás por la calle, luz del día, 0 gafas. O sea, si ves a alguien con gafas y es de día y hay luz natural, Vale. debe nada. estar haciendo fatal, gracias. Vale. Si son de vista, no le digan nada. Que Claro, será que por igual la son igual son de Igual vista. las lleva tuneadas. ¿Te imaginas? Voy yo de lista. Toma, mira mi graduación, Mónica. Ah, perdón. No, entonces que... Pero soy bastante precavida yo con eso. Pero igual lo pensaba, mira, este. Entonces, por eso, un Entonces- regalito de. Ay, de muchísimas nuestro- gracias. Te invitamos, Muchísimas Chris, a que gracias, te las Jolín. pongas y, No, que- y hagas un cierre Fenomenal. o, como tú nos has preguntado a nosotros, alguna pregunta Sí. que te hubiera gustado que te hubiéramos hecho y no se ha dado el caso. Madre Si no, mía. pues un cierre, Pues un mensaje. creo que os he contado vida, obra y milagros, ¿no? No sé. Pues mira, esto que has dicho de qué es lo que te gusta hablar. A mí me Venga. me encanta hablar de viajes. Ostras. Es una de las grandes pasiones de mi vida, por no decir la que más. Fútbol, viajar. Igual viajar Igual más. todavía está por encima. El fútbol me permite disfrutar mucho de mi profesión y también me permite Viajar. viajar, que es algo que me apasiona y que lo hago todo lo que puedo, menos de lo que me gustaría siempre, pero bueno, pues cualquier día podemos hablar también de viajes, o si traéis a alguien para hablar de viajes, yo vengo, me dejáis ahí en un rinconcito Va, y yo me pongo a escuchar y luego, bueno, me pasáis el vídeo, yo, vamos, os veo ahí en YouTube, ¿dónde nos vemos? En YouTube nos vemos y en Spotify nos Eso escuchamos. es, por eso. Pues Así ahí que- estaría escuchando de viajes y de todo, ¿eh? Porque soy una persona muy curiosa. A mí me encanta escuchar, me gusta aprender, como decía Aniceto, cualquier cosa que no sea habitual y que yo no controle tanto me genera más curiosidad Totalmente. todavía, ¿no? Y con estas, pues que en el tema de las gafas, ¿no? Que dices,
oyes cosas, o el tema del ayuno, o el tema del sol en invierno, aunque haga frío, no sé qué, y dices, ostras, pues yo tendría que probarlo. Pues me encanta. Muy agradecida de poder resolver 2 dudas, ¿no? Amarilla, roja y a ver qué tal. A ver cómo duermo a partir de ahora. Exacto. Nosotros no queremos aquí ni vender, nos decimos siempre, no queremos vender nada, no queremos No, nada. yo es simplemente os las quiero probarlo, regalamos, está muy bien. a nosotros nos funciona, Claro. probando y nos decís. No, lo voy a hacer, por supuesto. Totalmente, Muy agradecida. Pues, Chris, muchísimas gracias A por vosotros. este ratito. A vosotros. Un placer.